Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, queridos seguidores del mundo del espectáculo, tenemos entre manos una noticia que, sin lugar a dudas, va a encender debates y a remover conciencias. Ya saben que en este canal nos dedicamos con pasión a traerles las últimas novedades, los análisis más profundos y, por supuesto, los chismes más jugosos del fascinante universo de las celebridades. Y esta vez, la bomba, la revelación que ha sacudido los cimientos de nuestras expectativas, proviene de uno de los actores turcos que ha conquistado corazones a nivel mundial, el carismático y talentoso Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Can Yaman, conocido por su intensidad tanto en pantalla como en su vida pública, ha decidido, tras años de silencio y especulación, romper su armadura y abrir su corazón con una confesión que ha dejado a muchos, incluyéndome a mí, con la boca abierta y la mente analizando cada palabra. Y el epicentro de esta confesión gira en torno a su relación, o mejor dicho, a lo que muchos creíamos que era una relación, con la igualmente talentosa y deslumbrante Demet Özdemir. Prepárense porque la historia que vamos a desgranar hoy promete ser intensa, emotiva y sobre todo, reveladora. Antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de esta noticia que ha paralizado a los fans de ambas estrellas, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, si el brillo de este canal apenas comienza a deslumbrarlos, les invito muy cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven debajo de la pantalla. Y para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas entregas, activen esa campanita de notificaciones. Su apoyo, su suscripción, su activa participación en la sección de comentarios, es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a investigar, a traerles contenido fresco y emocionante. Su apoyo es fundamental para que este canal siga brillando. Ahora sí, volvamos a lo que nos trajo aquí. Para aquellos que quizás no estén al día con los últimos desarrollos del Star System turco, es crucial recordar el fenómeno que supuso la serie Erkenci. En esta producción, Can Yaman y Demet Özdemir no solo compartieron protagonismo, sino que desprendieron una química tan eléctrica, tan palpable, que traspasó la pantalla y se instaló directamente en el imaginario colectivo de millones de espectadores. Desde el primer momento en que sus personajes, Kandibit y Sanem, se cruzaron, la chispa fue instantánea. Los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por cada gesto, cada mirada, cada momento compartido. Y no es para menos. En pantalla se veían increíblemente bien juntos, una pareja visualmente impactante. Pero la magia iba más allá de lo estético. La energía que desprendían, no solo en las escenas románticas, sino también en las situaciones cómicas y dramáticas, creaba una conexión que el público anhelaba ver fuera de la ficción. En las alfombras rojas, en los eventos promocionales, en las entrevistas conjuntas, sus interacciones estaban cargadas de una cercanía, de risas compartidas, de miradas cómplices que alimentaban aún más esa esperanza de que lo que veíamos era real. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, disfrutamos enormemente de esa conexión, de esa ilusión compartida. Era como si dos almas destinadas a encontrarse estuvieran viviendo su momento de gloria, ¿no creen? La narrativa de Pájaro Soñador no solo era la historia de dos personajes, sino también la historia de una química que nos cautivaba y nos invitaba a creer en el amor perfecto. Sin embargo, como ocurre con demasiada frecuencia en este vertiginoso y a menudo ilusorio mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas y lineales como parecen desde fuera. Tras el final de Erkenci, esa joya de serie que nos robó tantas horas de sueño y nos hizo suspirar, los rumores sobre el romance entre Can y Demet continuaron como una sombra persistente. Pero, y este es un punto crucial, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos. Can Yaman, conocido por ser un tanto reservado en lo que respecta a su vida privada, a menudo respondía con evasivas cuando se le preguntaba directamente sobre su relación con Demet. Sus respuestas eran ambiguas, jugando con la posibilidad sin jamás afirmarla o negarla rotundamente. Demet, por su parte, también mantenía un perfil discreto, aunque en ocasiones, a través de sutiles gestos o comentarios, dejaba entrever una cierta cercanía o una profunda amistad. Las redes sociales, ese caldo de cultivo de las esperanzas y las teorías fan, se convirtieron en el campo de batalla de una batalla silenciosa. Por un lado, estaban los fervientes creyentes en su amor, aquellos que analizaban cada foto publicada, cada comentario, cada me gusta como si fueran pistas de un caso de detective. Cavan desesperadamente confirmaciones,
anhelaban la validación de sus sentimientos y esperanzas. Por otro lado, estaban aquellos que preferían mantener una distancia saludable entre la ficción y la realidad, que disfrutaban de su trabajo en pantalla pero que no deseaban proyectar sus propias fantasías sobre la vida privada de los actores. La intensidad de la discusión en línea era comparable a la intensidad de la química que veíamos en la serie. Con el paso del tiempo y a medida que ambos actores emprendían sus caminos individuales en sus respectivas carreras, las especulaciones sobre su supuesto romance fueron desvaneciéndose gradualmente, aunque la llama de la duda nunca se extinguió por completo. Cada uno siguió adelante cosechando éxitos por separado. Can Yaman, con su carisma arrollador y su talento innegable, se lanzó a la conquista de otros mercados, especialmente el italiano, donde se convirtió en una auténtica sensación, un ídolo de masas. Participó en producciones de gran calibre, consolidando su estatus de estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, también ha brillado con luz propia en numerosas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para conmover al público, consolidándose como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. A pesar de sus exitosas carreras, de que la vida los llevó por rumbos profesionales distintos, la sombra de Erken Cikus y de la inolvidable química entre Can y Demet siempre estuvo ahí, latente, esperando un nuevo capítulo, una nueva revelación. Y es precisamente en este punto, queridos amigos, donde entra la gran novedad, el motivo principal por el que estamos todos reunidos hoy. Recientemente, en una entrevista muy esperada, en un momento que los fans llevaban años anhelando, Can Yaman ha decidido abrirse de par en par. Ha decidido hablar sin tapujos, con una sinceridad que desarma, sobre su relación con Demet Özdemir. Y la verdad es que sus palabras, lejos de confirmar los rumores que tantos alimentamos, han sido inesperadas. Han sido reveladoras de una manera que nos obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber. Can Yaman no ha negado la existencia de algo especial entre ellos, no ha minimizado la conexión que compartieron, pero ha puesto un matiz, una distinción crucial que cambia por completo la percepción que muchos, incluyéndome a mí, habíamos construido durante años. Según las declaraciones de Can, durante el intenso rodaje de Erken Cikus, la conexión que sentía con Demet era, en efecto, genuina. Una conexión profesional, sí, pero también una amistad muy fuerte, un vínculo forjado en la complicidad del trabajo arduo y la pasión por contar una historia. Reconoce plenamente la química que existía en pantalla, esa magia que hacía que sus escenas cobraran vida y que el público se enamorara de ellos como pareja. Admite la profunda admiración que siente por Demet, su talento, su profesionalismo y la grata experiencia de haber trabajado codo a codo con ella. Sin embargo, y aquí reside el punto crucial, la clave que lo cambia todo, Can ha confesado que él nunca consideró esa relación como algo más allá de una amistad profunda y una complicidad artística excepcional. En sus propias palabras, lo que él sentía era un gran aprecio, una admiración sincera, un vínculo muy especial y único con Demet, pero *** no llegaba a ser un enamoramiento romántico en el sentido estricto de la palabra ***. Pongámonos por un momento en la piel de Can Yaman, o de cualquier actor en una situación similar. Imaginemos la presión de estar trabajando tantas horas al día, de estar inmersos en un proyecto que se está convirtiendo en un fenómeno global, de tener esa química tan evidente en pantalla que es alabada por millones de fans. Es posible que él, en ese momento, estuviera más enfocado en la excelencia del proyecto, en la construcción minuciosa de su personaje, en la profundidad de su actuación, en el éxito del pájaro soñador como obra artística. Esa conexión tan intensa, esa complicidad, esa magia que el público percibía, podría haber sido interpretada de manera diferente por la audiencia, e incluso, quizás, por Demet. O simplemente para él se trataba de una amistad excepcionalmente fuerte, una camaradería invaluable, pero no del tipo de amor romántico que sienta las bases para una relación formal. Es un matiz delicado pero fundamental. Esta confesión, como les decía, ha sido un verdadero shock para muchos fans, especialmente para aquellos que habían invertido emocionalmente en la idea de una historia de amor real entre los protagonistas de Erken Cikus. Ver cómo una ilusión cuidadosamente tejida se desvanece ante la luz de la honestidad puede ser decepcionante. Sin embargo, si lo pensamos detenidamente, también hay una profunda belleza y una gran dosis de madurez en esta declaración. Demuestra la valentía de Can Yaman al ser sincero sobre sus sentimientos, sobre la naturaleza de su vínculo con Demet. No ha buscado alimentar falsas expectativas ni perpetuar una imagen que, desde su perspectiva, no se correspondía con su realidad interna.
Ha elegido la honestidad, la transparencia, y eso en el complejo y a menudo artificial mundo del espectáculo, es un valor que se aprecia enormemente. Es un acto de respeto hacia sí mismo, hacia Demet y hacia su público. Además, esta declaración nos enseña una lección muy valiosa sobre las relaciones humanas, sobre la forma en que interpretamos las conexiones entre las personas. A veces la química en pantalla es tan poderosa, tan convincente, que nuestro deseo de que esa conexión trascienda la ficción se vuelve abrumador. Pero la realidad es a menudo mucho más compleja, mucho más matizada y multifacética de lo que nuestras fantasías nos sugieren. La amistad profunda, la admiración mutua, el respeto profesional, la complicidad creativa, todo eso puede crear vínculos increíblemente fuertes, lazos que en muchos casos son igual de valiosos, si no más, que una relación romántica. No todo lo que brilla es oro, pero no todo lo que no es oro es menos valioso. La amistad puede ser un tesoro incalculable. Es importante destacar, y esto es un punto a favor de la integridad de Can Yaman, que ha sido extremadamente respetuoso al hablar de Demet Özdemir. No ha dicho nada negativo, nada que pueda herirla o desacreditarla. Al contrario, ha resaltado su profesionalidad, su talento y la experiencia tan positiva que fue trabajar juntos. Ha sido una confesión que, sin duda, pone fin a años de especulación y rumores, pero lo ha hecho de una manera diplomática, sincera y elegante. Lo que sí es seguro es que esta revelación seguirá dando mucho que hablar y generará un intenso debate entre los fans, tanto entre aquellos que lo entenderán y apreciarán su honestidad, como entre aquellos que quizás se sientan un poco desilusionados. Pero lo que nadie puede negar es el impacto que esta declaración ha tenido en la percepción de su historia conjunta. Es fascinante pensar en cómo esta confesión podría influir en la forma en que percibimos su trabajo juntos en el futuro. Ahora que sabemos, desde la perspectiva de Can, que no hubo un romance detrás de cámaras, ¿cambiará la forma en que vemos sus escenas íntimas en Nerkencicus? ¿Seguiremos viendo la misma magia, la misma pasión desbordante, o la realidad de sus sentimientos proyectará una nueva luz sobre su actuación? O quizás el arte tiene esa maravillosa capacidad de trascender las circunstancias personales. Su talento como actores es innegable y la cautivadora historia que contaron juntos en esa serie seguirá siendo un hito en sus carreras. La magia de la actuación reside en la capacidad de evocar emociones, independientemente de lo que ocurra fuera del set. Por otro lado, esta declaración también abre una puerta importante a la reflexión sobre la vida privada de las celebridades. A menudo como fans sentimos un vínculo muy cercano con ellos, como si los conociéramos de toda la vida, como si fuéramos parte de su círculo íntimo. Pero es fundamental recordar que a pesar de su fama, de su exposición mediática, siguen siendo personas. Personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias decisiones y sus propios procesos internos. La presión mediática, las expectativas del público, la constante mirada inquisitiva, pueden ser abrumadoras. Por eso es realmente valioso cuando un artista decide ser transparente, cuando decide comunicar su verdad, aunque ésta pueda ser incómoda para una parte de su audiencia. Es un acto de autenticidad que merece ser reconocido. Can Yaman ha demostrado ser un hombre que sabe lo que quiere, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Su enfoque en desarrollarse, en explorar nuevos horizontes, en seguir su propio camino y en ser fiel a sí mismo es, sin duda, admirable. Y esta confesión sobre Demet Özdemir no hace más que reforzar esa imagen de un artista con principios, con una visión clara de su vida. No se trata de culpar a nadie ni de crear controversia innecesaria, sino de intentar comprender mejor las complejas dinámicas que rodean a estas figuras públicas que tanto admiramos y que a veces ponemos en pedestales de expectativas irreales. Quizás esta confesión sirva también para que Demet Özdemir, si en algún momento decide pronunciarse al respecto, pueda aclarar su propia perspectiva, su propia experiencia de aquellos momentos. O quizás simplemente ambos prefieran dejar este tema en el pasado, cerrado y superado, y seguir adelante con sus vidas, enfocados en sus futuros proyectos. Lo que sí queda claro, y es un legado que perdurará, es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo especial, algo que trascendió la pantalla y que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque para Can no haya sido un romance en el sentido romántico, sí fue sin duda una amistad profundamente significativa, una colaboración profesional inolvidable y un capítulo importante en la historia de la televisión turca. En resumen, queridos amigos, Can Yaman ha roto, de manera conmovedora y valiente, su silencio sobre su relación con Demet Özdemir.
Ha confesado que si bien sentía una conexión muy fuerte, una admiración profunda y un vínculo especial, nunca la consideró como un romance en el sentido tradicional, sino como una amistad profunda y una colaboración profesional de vital importancia. Una declaración que sin duda alguna ha dado mucho que pensar, y que nos recuerda la fascinante, a veces confusa, pero siempre humana complejidad de las relaciones, especialmente cuando se desarrollan en el ojo público. Y con esto, queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta información, que la hayan encontrado tan intrigante y reveladora como yo al investigar y al compartirla con ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, viendo y escuchando con tanta atención. Ahora, la palabra es suya. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Les ha sorprendido? ¿Qué opinan de la honestidad y la transparencia de Can Yaman? ¿Creen que esta revelación cambiará la forma en que vemos Serkencicus? Dejen todos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su opinión es fundamental para este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si han encontrado valor en nuestras noticias y análisis, no olviden darle un buen y contundente me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si acaban de aterrizar en nuestro canal, suscríbanse ahora mismo para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, y, quién sabe, quizás con otra bomba que haga temblar los cimientos del Star System. Hasta pronto. Cuídense mucho y sigan brillando.